explicar. Toda la materia está hecha de átomos. Este es el modelo Rutherford-Bohr de un átomo, que en este caso es el de cobre. En el núcleo hay protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga. La cantidad de protones define de qué elemento se trata. El cobre, por ejemplo, tiene 29 protones. Alrededor del núcleo están los electrones de carga negativa distribuidos en capas como una cebolla. Si el número de electrones es igual al de protones, el átomo no tiene carga eléctrica. Pero si hay un desbalance en el número de electrones, el átomo se convierte en un ión. Si son más electrones que protones, la carga del ión es negativa. Y si hay más protones que electrones, la carga es positiva. Y a diferencia de las partículas del núcleo, los electrones pueden pasar con relativa facilidad de un átomo a otro dependiendo del elemento. Una carga eléctrica en movimiento puede generar un campo magnético. También que dos cuerpos con campo magnético interactúan entre sí, pudiendo generar movimiento como en los motores eléctricos. Y, básicamente, la forma en que se genera la electricidad es invirtiendo este proceso. Después de que Hans Christian Ørsted descubriera que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, surgió la duda de si ¿podría un campo magnético generar una corriente eléctrica? Quien descubrió la respuesta a esta pregunta fue Michael Faraday, ya que mientras hacía pruebas con magnetos se dio cuenta de un extraño comportamiento. Cuando pasaba un imán por el interior de una espira de cobre recubierto, en los extremos del cable se generaba una diferencia de voltaje, pero con la particularidad de que esto solo ocurría cuando el magneto estaba en movimiento, y que además el sentido del voltaje variaba dependiendo de la dirección en que se movía el imán. Ahora tomemos un imán girando en un eje y pongamos un material conductor alrededor de él. Dado que durante la mitad del trayecto los imanes se están acercando a uno de los cables y durante la otra mitad se están alejando, la variación del flujo magnético se invierte y por lo tanto se va a generar una corriente alterna. Pero, si además intercambiamos los imanes por el cable conductor y le agregamos un conmutador para cambiar la conexión de los cables, o sea, básicamente usamos un motor de corriente continua, entonces vamos a generar corriente continua. Hola, hoy vamos a contarles de dónde proviene la energía eléctrica y cómo llega a sus hogares. La electricidad que usamos diariamente es generada en las centrales eléctricas, luego es transportada a través de líneas de transmisión y finalmente se distribuye a cada uno de ustedes. Les quiero explicar. Volvamos a intentarlo. ¿Qué pasa esta vez si es que acercamos el imán durante los 3 segundos? Se genera una diferencia de voltaje. ¿Y si lo hacemos hacia el otro lado? Creo que ya lo entendieron. Pero miren lo que pasa si repetimos el ciclo. Lo que está pasando es que se está generando una corriente alterna. Obtenemos electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo, el calor del sol, el viento, entre muchas otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad con el uso de imanes y circuitos. En nuestras centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos que almacenamos en represas y la hacemos fluir a través de una tubería que empuja las paletas de la turbina, haciéndola girar. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Producir energía de esta forma es limpio y renovable, pues el agua y el viento no se agotan ni se contaminan al usarlos. La turbina también puede girar cuando le disparamos vapor a toda presión. Eso es justamente lo que pasa en las centrales térmicas. El vapor se consigue cuando se calienta agua a altas temperaturas, para lo que se pueden usar diferentes combustibles como gas natural, carbón y petróleo, o fuentes renovables como la biomasa o el calor de la tierra. De esta misma forma, funciona una central nuclear, solo que para calentar el agua se utiliza el calor que produce la reacción de sustancias radioactivas. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la energía del sol en placas, con sustancias que pueden producir directamente la corriente eléctrica mediante un efecto especial llamado fotovoltaico. No importa cómo se genere, la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, los cuales aumentan o disminuyen la tensión eléctrica.
Desde allí empieza su largo recorrido, viajando por gruesos cables que se sostienen en torres muy altas. Estas líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, creando una red llamada Sistema Interconectado. Antes de llegar a ustedes, la energía debe entrar a otros transformadores para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae aún sigue siendo muy alto. Y así es como la energía que generamos alimenta esta pantalla y los aparatos que hoy usamos para vivir.